Estamos grabando. Hola, ¿qué tal, Domi? Si me estás escuchando, todo está bien en la grabación. Sí, todo está perfecto. Hola. Bueno, nuestro segundo round, nuestro segundo encuentro, hoy hablando desde Australia, este Zoom Ecuador-Australia, es para tratar y enfocar este problema esencial que tenemos allá, el problema migratorio, el problema de hospedaje, el problema de trabajo que se está viviendo en Australia. Y bueno, mi pregunta para empezar es, en Australia, ¿qué es más difícil? ¿Conseguir trabajo, conseguir hospedaje, conseguir visa? ¿Qué es lo más difícil en Australia en este momento? Bueno, tomando la peculiaridad de este momento, yo creo que lo más importante o lo más difícil es conseguir visas por Conseguir, obvias razones. Em, llegamos a un punto en el que las nacionalidades se han vuelto prioridad por encima de los títulos universitarios y la gente se está comenzando a dar cuenta de esto y aquellos que ya son profesionales, graduados y que están dentro del, digámoslo así, de la atmósfera de estar empleado, o ya son profesionales que están contratados, buscan oportunidades en el exterior en países desarrollados porque saben que las libertades que ellos van a disfrutar, incluyendo los beneficios asalariados y de sociedad y demás, van a ser mucho más grandes que cuando viven en su casa en un país subdesarrollado o de segundo mundo. Entonces, creo que la visa, bueno, y es la misma razón por la que Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá se han cerrado. Bueno, Canadá no tanto, pero Europa y Australia se han cerrado a recibir migrantes y no se hable de Estados Unidos también con Trump. el caso de Australia, que es el continente más seco del mundo y que tuvo esos tremendos incendios y que creo, no estoy seguro si volverán, porque ya están volviendo por Estados Unidos, ya están nuevamente en incendios California. ¿Cómo es esta situación de los incendios y cómo pudo soportar la pandemia después de los incendios? Porque eso sí es realmente serio el asunto. Creo que fue el lugar con más incendios del planeta Tierra y luego de eso la pandemia. Una excelente pregunta. Mira, Australia no se ha recuperado y no lo está soportando. Todo lo contrario, está sufriendo por lo que pasó con los incendios, porque fueron medidas de política gubernamental muy pobres. Es conocido internacionalmente que en la etapa de septiembre a enero, cuando comenzaron a haber 4.000 incendios forestales por día, que era ese fue el pico que llegaron, el primer ministro estaba de vacaciones en Hawái con su familia, mientras aquí la gente estaba siendo desplazada por los incendios forestales y muchos animales, mucha fauna, y o sea, se quemaron más hectáreas que en el Amazonas cuando pasó el incendio forestal del Amazonas el año anterior también. Entonces, es más, hubieron donaciones internacionales de cantantes, de actores, gobiernos internacionales, Australia, como medidas de prevención y rehabilitación de lo que había pasado con estos incendios. Y Australia no se recuperó porque la pandemia comenzó cuando ellos todavía seguían con incendios forestales. Entonces nunca terminaron esta etapa, al contrario, fue encima de esa etapa les cayó la pandemia también y los incendios tuvieron que acabarse más por motivos de cambio de temporada, venía el otoño y el invierno, que porque en realidad hubo un plan de mitigación de emergencia que funcione y que lo haya parado. Hubieron voluntarios, obviamente, de del cuerpo de bomberos y otros voluntarios privados para poder pelear contra los incendios, pero no fue algo que se diga gracias a ellos, sino simplemente ellos ayudaban a la gente porque llega a tales temperaturas que no puedes ni siquiera entrar a un margen de 10 kilómetros del área porque el calor, la radiación que se está emitiendo con el fuego no te permite siquiera entrar, y te sofoca y quema totalmente el oxígeno, no puedes respirar. Entonces la gente lo que hacía era más ayudar a los que estaban viviendo en, en estas áreas y moverlos a otras áreas donde no se vean afectados. Y el gobierno estaba en eso y de pronto les vino esto. Y nosotros no teníamos
mascarillas para protegernos, porque con los incendios, Australia llegó a tener una de las peores calidades de aire, sobre todo Melbourne, y esto estaba peor que China. O sea, aquí no se podía ni respirar porque había tanta ceniza en el aire que tú podías sentir el polvo en la garganta cuando escupías en la saliva. Entonces las mascarillas se agotaron desde diciembre. Para cuando vino la pandemia no tuvimos mascarillas ni guantes 3 o 4 meses. Entonces, Uy. Y el aspecto este de la barrera de coral, que también están preocupado el mundo porque desde el espacio se ve que hay una gran destrucción de la barrera de coral de Australia y que eso se debe al calentamiento de los océanos. Australia, ¿cómo ha reaccionado ante la política del cambio climático? Australia no está reaccionando a la política del cambio climático. Ellos están metidos dentro del Tratado de París para bajar las emisiones de dióxido de carbono y reducir el calentamiento global, pero no se están comprometiendo al 100% porque a la vez que ellos están firmando estos acuerdos, están también haciendo inversiones multimillonarias para traer empresas de India. Hay una muy famosa que se llama Adani, que lo que hacen es, hacen eh, una mina de carbón al aire libre y tú sabes las emisiones de dióxido de carbono que salen cuando tú tienes una mina abierta. Entonces ellos lo que hacen es cogieron, creo que el radio es 300 kilómetros o algo así, hicieron un hueco gigante, lo taladraron, lo tienen abierto, sacaron carbón y todo ese carbón que se va a sacar es para quema, para producir energía. Entonces, si tienes políticas de quema de carbón para producción de energía, porque hay demanda de energía, ahora que todo el mundo tiene tecnología y aparatos electrónicos en su casa, pero no buscan formas sostenibles de hacerlo y a la vez los desechos de la quema de carbono se los bota dentro de la tierra que se absorbe subterráneamente y que luego se desechan en las vías de agua. No están reaccionando correctamente a cómo se deberían manejar las políticas ambientales. Y con respecto a lo de la barrera de coral, el mayor problema, ya se perdieron, para esa temporada de los incendios se habían perdido 10.000 trabajos en el área de hospitalidad y turismo. Y la razón es precisamente por esto, porque se están eh, descolorando los reefs, los corales, y los arrecifes. Y el problema del arrecife ahorita es que el arrecife recibe cuatro vertientes directas de residuos minerales y están apenas a 25 kilómetros de las poblaciones también. Y no hay control de eso. O sea, están botando literalmente desechos tóxicos al agua y la gente está poniendo quejas, pero el gobierno no está poniendo el dedo encima y diciendo por qué están haciendo esos desechos, porque el gobierno también está sacando su parte y su beneficio, su ganancia de la producción de las compañías privadas para textiles y para minería. Entonces, hacen programas multimillonarios de preservación, pero están con su hipocresía por detrás. La otra condición que se ve allá es cómo ha evolucionado hasta el momento, por ejemplo, la pandemia. Supimos que, por ejemplo, la Universidad de Monash ha hecho primero un gran, eh, prácticamente un descubrimiento, el uso de la ivermectina en el tratamiento, que aquí pues se utiliza y se está teniendo, se la utiliza por debajo de todo. Imagínate que encontraron camiones que llevaban ivermectina de Ecuador a Colombia para tratar a la población de Colombia, porque la ivermectina aparentemente resultó, sí, sé lo que decía la Universidad de Monash, efectiva, pero además habían inventado esa misma universidad un filtro de agua para transformar el agua en grandes volúmenes sin consumo de energía, solo con energía solar y que utilizaba un filtro especial que separaba los minerales del mar, la convertía en agua dulce, volúmenes altos de agua por minuto, y luego simplemente le ponían esa membrana metálica al sol, se recomponía y otra vez la volvían a utilizar. Con todas esas capacidades industriales y empresariales y
de investigación científica y todo lo que tiene Australia, que aparentemente son muy importantes, ¿cómo están manejando esta pandemia? Pues te cuento que el ministro la semana anterior había anunciado que se está desarrollando vacuna aquí en Australia. Creo que hay 5 proyectos que son los más prominentes y los más exitosos. Han llegado a fase 2, pero todavía no llegan a fase 3, porque fase 3 usualmente requiere miles de personas que se vacunen con el prototipo de la vacuna para ver qué efectos tiene y luego hay que dejar un tiempo para promediar y estudiar si en realidad funcionó y creó inmunización o no. Entonces, ahorita la mayoría de todas estas competencias de inyecciones y de la famosa vacuna para el COVID están en etapa 2. Las únicas que han pasado etapa 3 han sido la vacuna rusa, que todo el mundo anda poniendo sus teorías tanto Conspirativas. conspirativas y de apoyo y conspirativas, dependiendo en qué lado estás, a la izquierda o a la derecha, pro o contra Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es la única de etapa 3, pero en Australia ya tienen bastantes de etapa 2. Entonces, el primer ministro ha ofrecido que va a ser obligatorio que todas las personas que están en Australia sean vacunadas dentro de los próximos 12 meses con estas vacunas. Y, y es obligatorio, o sea, no tienes opción, sino que tienes que. Y, pero obviamente los van a empezar por los ciudadanos, porque lo que se cree en Australia es para los australianos, el sentimiento nacionalista primero y después los demás. Obviamente que si eso llegara a pasar y digamos se consigue una vacuna que sea exitosa, bacán. Se podría decir que Australia ha sido el mejor país en dominar la pandemia a nivel mundial, porque inclusive económicamente están muy bien, a pesar de que todo se haya parado. Tienen una vida, o sea, no les falta nada, no les falta energía, no hay crimen, a pesar de que la pandemia ha dejado a 1 millón de personas en la calle. No hay crímenes, hay un montón de voluntariados, hay un montón de eh, gente donando dinero, comidas, ropas. Entonces, o sea, te dice que aunque ha bajado el índice de propiedades, de renta de propiedades, y la burbuja está bajando y todo el mundo y todas las propiedades están comenzando a devaluarse, la economía va bien, está sostenible. Dicen que tal vez en 2 años pueden recuperarse y eso a mí me parece absolutamente rápido que en 2 años alguien pueda recuperarse de un golpe económico tan fatal como lo ha sido el de la pandemia. Entonces, que 2 años plazo puedan recuperarse. Solo han tenido no, bueno, en total tienen como 170 muertes desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Y de los 17,000 casos registrados, 15,000 están curados. Entonces, me parece que Australia está manejando la pandemia excelente. Tal vez es el número 2 después de Nueva Zelanda. En el caso de Nueva Zelanda, ¿a qué tú le atribuyes el éxito de ese gobierno y de ese manejo de la pandemia? Mira, a mí me encanta dos cosas. Una, soy feminista y apoyo mucho a Jacinta Garden porque ha sido una líder mundial que les ha enseñado a la gente que la mano dura funciona y no tiene que ser necesariamente una dictadura, sino simplemente un poco de sentido común. Lo que Jacinta hizo fue promover un instinto comunitario con la gente en la que les dijo, miren, si nosotros nos vamos a un bloqueo total económico durante 2 meses, a largo plazo no tendremos que sufrir, pero necesitamos que todo el mundo esté participando en esto activamente. Entonces propuso su plan de emergencia, que era más estricto que el chino. O sea, en el chino era como que, no puedes salir de tu casa, todo se desinfecta, pero ella dijo, no hay movilidad, no hay transporte público, todo el mundo se queda en su casa, sí o sí. Los únicos que pueden salir son doctores, médicos y gente que trabaja haciendo limpieza. Lo demás, ya. Entonces, los empleados de primera línea afuera y los empleados de primera línea van a tener incentivos, van a tener extra pago económico, porque son los que se están exponiendo y son los que más medidas de sanidad van a tener que tomar. Entonces, puso el plan de contingencia de principio a fin, bien claro, bien estricto, lo pasó al Parlamento y al Senado. Y una vez que pasó, les tomó 2 meses, literalmente 2 meses para erradicarlo, y durante 3 meses no tuvieron problemas. Recién ahora están comenzando a tener un rebrote, pero el rebrote es mínimo comparado al rebrote que ha tenido, por ejemplo, Australia. Nosotros tuvimos un rebrote de
12.000 personas en la segunda ola. Y el rebrote que hubo en Europa ni se diga. O sea, la primera ola fueron 50.000 personas y el rebrote fue más de 100.000. Estados Unidos ni se diga, eso ya está descontrolado. Pero el éxito de Jacinta fue que desde el inicio pusieron un bloqueo económico total, erradicaron la amenaza y cuando se presenta nuevamente la amenaza, lo único que se tiene que hacer es, por un corto periodo, la misma. Se cierra todo completamente, se erradica la amenaza y se vuelve a hacer esto Pero repetidamente. también le habrá ayudado el haber sido una isla. Y tal vez a Australia también le ayude el ser una isla. Obviamente, porque no tienes, la migración está totalmente controlada, tanto de nacionales como de internacionales. Porque el rato que tú sientas fronteras, las fronteras son marítimas y aéreas. No tienes nadie que se te va a meter por en medio de un arbusto o cruzándose un río. Precisamente hoy día ha sido el día en que Rusia cierra las fronteras para controlar ese problema. Ha cerrado ya las fronteras completamente Rusia para controlar la expansión del virus, porque claro, con la frontera enorme que tiene Rusia, por todos lados se le metía el virus. Son las Es fronteras que más grandes del mundo. yo Y no ahora sé cómo, las fronteras, me pareció asombroso que haya podido cerrar semejante enormidad de fronteras. sí, o sea, estamos considerando que 60% de la masa terrestre está solamente en un país, está solamente en Rusia, y tiene 7 zonas horarias. O sea, cerrar 7 zonas horarias, que es literalmente desde el estrecho de Bering hasta Europa, porque el larga Moscú está en el lado europeo, toda esa tierra, cerrarla teniendo montañas, teniendo árboles, teniendo ríos, yo no sé cómo lo están cercando, lo están regulando, Y pero está al es que es lado de difícil. China y está al lado de India. Y claro, la India, pues ahorita está incendiada, ¿no? La India está ya en el segundo lugar y Está pronto bastante pasará al descontrolado. primero, supongo. Yo creo que India ya le sobrepasó a todos. Es que hay que considerar una cosa, ¿no? Los números registrados y establecidos para las estadísticas mundiales son solamente los formales, los de protocolo, pero los que, como todo protocolo y todo estudio científico, no te cubre todo, siempre hay un margen de error. Y el margen de error en el conteo de casos es toda la gente que no vive cerca de un hospital o que nunca ha ido a un hospital y que tiene contagio. En el caso de la India, ¿tú cómo le ves, tú que estás muy relacionada con personas de la India? ¿Qué te han dicho? Bueno, yo trabajo en una oficina hindú, entonces solo hay, de las 25 personas que somos, solo hay un hindú y un árabe, digo, una ecuatoriana y un árabe, yo y mi compañero, pero el resto de la gente, cuando yo les converso a mis colegas acerca de la situación familiar que ellos tienen en casa, me refiero al país de nacionalidad, de natalidad, y me dicen, no, es que eso está tenaz, eh, ya se les han muerto algunos familiares por lo del COVID, que hay tanto COVID que la gente ya ni siquiera, tú sabes que ellos tienen tradiciones de comer con la mano, Ujú. ahora eso está totalmente prohibido, ahora tienen que utilizar el COVID, en lo que a mí me parece un shock cultural, porque durante cientos de miles de años eso ha sido algo, una práctica que ellos hacen y es muy difícil de hacerla porque no es que te metes los dedos a la boca, sino que tienes que hacer una bola y botarla a la boca, pero como las manos son el primer factor de infección y de transmisión comunitaria, entonces ahora todo el mundo es con herramientas o con cucharas o con cualquier cosa, pero estamos hablando de que hay una pobreza tan extrema en India, que hay gente que no se lava las manos sino unas 2 o 3 veces a la semana, porque no tienen acceso a agua potable, no tienen tampoco acceso a hospitales, los hospitales están sobrecopados y viven en circunstancias de sobrepoblación extrema. Viven en una covacha y en una sola casa, me decían mis compañeros, por ejemplo. Las familias de ellos son muy grandes. Uno de ellos me dice, yo tengo 2 hermanos. Mis 2 hermanos viven en una casa de 3 cuartos. Entonces, eh, con tanta proximidad, obviamente que va a haber un exponencial de crecimiento del virus que no va a ser incontenible. Entonces, por eso yo digo, el margen de error del conteo de India es que si tú tienes una persona con COVID en la casa y esa una va al hospital, solo cuentan ese uno, pero no cuentan al resto de los familiares que estuvieron ahí. Y el problema en los países tercermundistas es que nosotros no tenemos la capacidad de hacer exámenes. Aquí yo me hago un examen, es gratuito.
En Ecuador tú te haces un examen de COVID y son privados y te cuestan $80 o $120 americanos. ¿Quién tiene esa plata para hacerse un examen? ¿Cómo sabes? ¿Cómo vas a hacer un conteo correcto si no puedes hacer exámenes gratuitos? Sí, tenemos el gran problema de que los exámenes, por ejemplo, del municipio de Quito han dado falsos positivos. Estamos con ese problema. Como comentábamos, uno de los mayores problemas que tú tuviste y has tenido en Australia es el problema de la vivienda y creo que hay muchos factores que hacen difícil el problema de la vivienda allá. ¿Puedes explicarnos cuál es el problema ahí de la vivienda? Bueno, el problema de la vivienda aquí es que hay muchas más leyes que en Ecuador. En Australia específicamente, aquí les gusta hacer un ministerio dedicado para cada cosa. Entonces tienen un ministerio que solamente se encarga de coger los dineros de garantías, por ejemplo. Hay otro ministerio, hay otra entidad gubernamental que se dedica solamente a las disputas de inmobiliarios, sea arrendatarios, sea propietarios, etcétera, etcétera. Entonces, lo más difícil aquí es dentro del marco legal tratar de conseguir algo que sea fijo, donde la gente trate de no abusarte. Entonces, um, bueno, yo llevo viviendo aquí 7 años y en los 7 años que llevo me he cambiado de casa 18 veces. 18 veces. Sí, esta es una de las pocas veces en las que puedo decir ya puedo descansar y dejar de pensar que tengo que hacer mis maletas para venir. Em, y la razón por la que es difícil es porque los precios de vivienda, lo que más se gasta aquí en Australia es en la vivienda. La vivienda en el lugar más asequible cuesta $13,000 australianos, que son equivalente a $10,000 americanos al año, más o menos. En un promedio del salario mínimo anual, para que tengan más o menos una percepción, es la cuarta parte de todo tu salario en, en una casa. Eso si es que compartes con alguien, con dos o tres personas. Si tú quieres vivir por tu cuenta, va a ser más, va a ser hasta el 60% de tu salario anual, solo cubierto para pagar acomodación. Y sin contar que tienes que pagar utilidades y transporte y otros gastos extras. Entonces, es difícil Los conseguir. servicios son caros allá, el agua, la luz. Sí. Bueno, sorprendente, depende. El agua depende de si hay sequía o no hay sequía. Porque en Australia cuando no hay sequía te dan subsidio de $100 y las cuentas te vienen trimestralmente. Entonces tú tienes eso cubierto, digamos, si consumes, no sé, en 6 meses, no sé cuántos litros, pero digamos que consumes $90, valorado en $90 de dinero. No pagas durante 6 meses agua, pero si hay sequía o épocas de incendio o crisis, el precio sube y tienen diferentes tarifas según la hora que tengas. Entonces, por ejemplo, utilizar la luz es extremadamente cara aquí en Australia. No tienen hidroeléctricas, todo es quema de carbón o energía nuclear, bueno, no usan energía nuclear, pero usan geotérmica, no es tan sostenible y sostenible, eólica, pero la eólica apenas contribuye el 15% y son tecnologías caras. Entonces aquí el promedio es, por ejemplo, 2 personas de uso medio o mínimo, $120 mensuales de pago de luz por mes. Y no utilizan energía solar y tienen bastante sol o no tienen sol. Tienen sol y tienen energía solar, pero por el ángulo en el que está Australia, por ejemplo, ahorita en invierno, la radiación apenas llega a 4,000 kilovatios, que es nada. O sea, tú puedes prender una tostadora con las 6 horas de carga que tuvo tu panel solar. Pero en comparación, Ecuador es 4 veces más radiación que aquí, en cualquier época del año. Cualquier época del año va a ser 4 veces más radiación. Entonces ahorita la radiación está baja. Cuando llegue el verano hay más radiación, casi se duplica, pero sin embargo llega a 6,000. Ecuador siempre va a estar entre 16,000 y 20,000 kilovatios, O más o sea que menos, para de Ecuador producción. sí le conviene desarrollar la industria de energía solar. Les iría de maravilla. En una hora producirían lo que aquí se produce en un día, en 2 días. ¿Ves? Eso yo decía, el Ecuador debería ser el mayor productor de energía solar y
exportar nuestra energía solar, colocar placas. Tú me contabas que ya había unos paneles solares ahora que son Flexibles, flexibles. expandibles. La pregunta es si, por ejemplo, se podría poner paneles solares sobre todos los techos de las casas, por ejemplo, de una ciudad, de un pueblo en Ecuador, y esa casa pasaría a ser un generador de energía. Sí, se puede. Se Pucha, puede, pero el problema no es el panel solar. El problema es dónde vas a contener la energía, las baterías. Las baterías son el costo. y si se le manda directamente a la red, Igual necesitas baterías de conversión. o sea que el problema está en las baterías. Es algo así como cuando te venden la pantalla del computador sin el CPU en los días anteriores. Entonces, bueno, qué bacán, tengo la pantalla, pero ¿y cómo uso la pantalla? Y te dicen, pero necesitas un CPU. Australia ahora es el mayor productor de litio, creo, ¿no? Del mundo. Ya le ganó a Bolivia, a todos los países. Y se están metiendo en Bolivia, se están metiendo en Ecuador y en Perú también para conseguir más Así, y en litio. Ecuador tenemos que los australianos ahora son mineros del oro. Entonces creo que se han hecho cargo de la montaña esta de Selva Alegre, acá en la provincia de Imbabura, que te contaba. Y han metido mucho dinero aquí en Ecuador, los australianos en la inversión del oro. Famosos Sí, mineros. Australia es líder mundial en minería Bueno, desde 1890. mi Dobby, venga del bolero, no se va a despedir. Venga, venga, venga a despedirse. No quiere despedirse. Tu perrito no quiere despedirse. Está No, vago en la cama. Te dejo para que puedas trabajar. Ya sé que te he robado un poco de tu tiempo del break y sé que estás trabajando en casa. ¿Cómo ha sido el impacto del trabajo en casa? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Prefieres así o prefieres trabajar en oficina? te diré. Me da risa porque la gente se queja aquí de que, ay, es que el gobierno no me deja ir a ver a mis amigos, y no me deja ir a ver a mi novia, y no me deja ir a, no sé, tener relaciones con alguien afuera. Pero yo digo, ¿de qué se quejan? Tienen una cultura de todas formas que es tan fría que no hay mucha diferencia. En cambio, uno como latino está acostumbrado a reírse, a hablar, a hacer escándalo, a armar fiesta, a jugar, a distraerse y pasar en casa aquí. O sea, tenemos una cultura de casa que es todo lo opuesto. Nosotros nos divertimos en la casa, aquí se divierten afuera, entonces les causa el problema del encierro. Pero a mí, en lo personal, si yo tuviera familia en la casa, no hay problema, sobrevivo todo. Pero como no tengo, no tengo a nadie, no tengo perro, ¿quién me la dé? Entonces, es un poco pesado, Difícil, ¿no? extraño. Sí, sí extraño ir a la oficina y tener un motivo para apurarme, para tener esa adrenalina de que tengo que estar en un lugar haciendo algo, pero de pronto te sientes que no eres necesitado y estás ahí. Pero bueno, yo digo, qué bueno que tenemos la internet. Yo puedo conectarme, yo llamo todos los días a mi familia, gente, para que sepan, yo llamo todos los días a mis padres. Soy buena hija. Esa es la Y si no, revolución, pues ese es el gran cambio, es la genialidad del siglo, ¿no? Realmente el Internet sí, ha sido la cosa más maravillosa que ha pasado. Y creo que esta pandemia lo que nos ha enseñado es a utilizarlo muy bien. ¡Mua! espero Muchos que todos besos. sigamos Siempre conectados. te estamos extrañando y siempre estamos pendientes de ti todos los días. Y, Gracias. claro, adelante con el trabajo, con los estudios que estás haciendo, con ese proyecto que tienes de luchando con tu proyecto de Works and Holiday para que los ecuatorianos puedan estar allá y puedan ir a pasar un año de trabajo allá bueno, aprender el idioma, ganar sus 4 realitos y además traer a australianos también para que conozcan, pues, porque creo que Sí. América Latina está muy lejos de sus miras. No, no está lejos de las miras. Hay muchísima gente que quisiera ir Sí, sí, al esperemos continente. que después de esto toda la gente diga, voy a irme a América Latina a gastar mi plata de jubilación porque está muy caro Australia. A Sí, hay vivir, bastante gente que a vivir en América Latina
Y como son gente muy sana, muy inteligente, muy preparada, pues venían acá a hacer trabajos voluntarios y podían vivir felices en un clima menos riguroso, menos difícil que Australia. Y por supuesto que ellos podrían venir acá a Ecuador y dar uso a sus conocimientos y experiencias de tantos años, porque allá pues la gente se jubila y está enterita, aquí no ha pasado nada. No es que como en otras partes que tienen 65 años y te están diciendo, vea, ya, el hospital está aquí a la vuelta, váyase nomás al ancianato. O sea, ya se jubiló, aquí está su ataúd. Sí. Ya cuando te jubilas es porque te han sacado, como dicen, ya te han sacado todo el jugo de la naranja. En cambio allá no, Sí, pues es allá es cierto. como que coges la mitad de la naranja, te la chupas y la otra mitad de la naranja la desperdicias y esa mitad de la naranja dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, en eso sí. Ojalá que Ecuador, bueno, yo digo a la gente que nos ve, tuvimos bastante apoyo en el video anterior. Entonces, la gente que nos ve, yo le digo, mira, la tormenta no dura para siempre y no hay mal que por bien no venga. Si nosotros tenemos que pasarla súper mal ahorita, es para darnos cuenta recién ahora y reflexionar de lo que estamos haciendo y comenzar a actuar correctamente. Y como dicen, el cambio viene por uno mismo. No podemos estar esperando a que el gobierno nos haga el cambio, sino que uno puede comenzar a reaccionar en sus acciones, en lo que hace con su tiempo y cómo lo utiliza eficazmente y, y hacer un motor de cambio independiente. Sí, creo que a la naturaleza la hemos estropeado mucho y tú en Australia has sido testigo como nadie de cómo el ser humano ha hecho añicos a la naturaleza. Sí, es interesante porque cuando me preguntan acerca de mis proyectos con nuestra fundación Ecotrackers, yo siempre les digo, bueno, pues mi ideal con la fundación es cambiar el extractivismo de recursos por formas más viables y de desarrollo tecnológico sostenible, porque esa es la única forma en la que la gente va a aprender a desarrollar lo que es bueno para su propio ambiente, para su propio país y sus condiciones de vida, en las que no afecte lo que tenemos limitado, que es la biodiversidad. Porque el rato que se nos acaba la biodiversidad, en el caso de Ecuador, se acaba el dinero, se acaba la comida, se acaba nuestra casa, nuestro ambiente, nuestro todo. Y luego quedamos como en Haití y ojalá que eso no pase. O sea, entre más pronto cambiemos las políticas, mejor. Sí, vamos camino de ser Haití. Estamos muy cerca. Mm, Vale. un beso. Un saludito. Muchas Hablamos la gracias. próxima semana. Chao. Chao. Mm, ya sabes, trabaja negro, trabaja. Y vive de tu sudor. Que el pan que te comas luego con la faena sabrá mejor.